Soy Sandra Morán, soy lesbiana, integrante del movimiento de mujeres y feminista hasta hace 2015, hasta el año 2015 que fui electa como diputada. Tengo 2 años de estar en el Congreso de la República, soy la única lesbiana en el Congreso y la única persona de la comunidad LGTBI en el estado de Guatemala, la única pública. He sido parte del movimiento de mujeres y feministas desde el 92. Regresé a Guatemala en el 94 porque estuve 14 años en el exilio y fuera del closet aquí mismo en Guatemala desde el 95 y parte cofundadora de la primera organización de mujeres de lesbianas. La organización se llamó Mujeres Somos. En el 2015, como parte de la campaña, me invitaron a las acciones que la comunidad hace para sensibilizar a los candidatas hacia los derechos de la comunidad, y ahí me comprometí con la comunidad, primero a representarles y segundo a trabajar leyes que pudiera reconocer los derechos y lograr el ejercicio de ellos. A partir de eso, entonces, he trabajado 3 leyes, 2 de las cuales ya las presenté. La que presenté fue los crímenes por prejuicio, que en otros lados se llaman crímenes de odio. Esa ley fue resultado de 7 meses de trabajo con las instituciones públicas y las organizaciones sociales, reconociendo la problemática de violencias que sufre la comunidad, en diversidad de violencias, y la conclusión fue la tipificación del delito de crímenes por prejuicio como agravante a otros delitos. La segunda es la ley de identidad de género, que reconoce a las personas trans y su derecho a cambiar sus papeles con una identidad distinta y su derecho a otros derechos. Y luego la ley de unión civil, que es una figura distinta al matrimonio. Esto porque en el contexto de Guatemala es un país bastante conservador y tocar la figura del matrimonio es bastante fuerte. Entonces pensamos que aquí hay 2 figuras reconocidas en el Código Civil, el matrimonio y la unión de hecho. Entonces esta es una tercera, es unión civil. Entonces esa no la he presentado todavía porque las 2 primeras tienen más apoyo por parte de la comunidad y esta última pues no tiene mucho apoyo. El colectivo Trans Santacones empezó como con 5 mujeres trans, los cuales ya asesinaron a 2. El año antepasado asesinaron creo que hace 2 años, asesinaron a la tesorera. El año pasado fue asesinada cruelmente la secretaria. Entonces ahorita en el colectivo vemos 3 mujeres que estamos trabajando en ello. Voluntarias teníamos alrededor de 25 mujeres, las cuales más de 20 ya emigraron a la Ciudad de México por el mismo tema de seguridad. El Estado de Guatemala nunca ha garantizado el derecho de ningún ciudadano guatemalteco y por lo mismo no lo hace con la diversidad. Entonces muchos logros que se han hecho es a base de presión. Por ejemplo, a lo que se está exigiendo una ley de identidad de género, que está el matrimonio igualitario, que ya se puso en la mesa, que hubo mucha controversia con la iglesia, con todo. Ya está más visible lo del cambio de nombre, que siempre había existido, pero en otros términos, y que ahorita últimamente ya más de 50 mujeres trans ya hicimos nuestro cambio de nombre, con el apoyo de organizaciones internacionales, lo cual es ello a veces por lo económico. Entonces muchas, aunque habían querido hacerlo, no se podía hacer por el tema de lo económico. Entonces las organizaciones apoyaron en eso y ahorita estamos pendientes, ya creo que en esta semana, o sea, muy para la otra, ese va a ser la entrega de cambio de nombre a 43 mujeres trans. Cuerda es una organización feminista, más no lesbiana, ¿verdad? Eso lo aclaro porque mis compañeras me piden que lo aclare. Es una organización que
que empieza después de los acuerdos de paz. Las que empezaron la cuerda estaban metidas dentro del movimiento revolucionario, dentro del movimiento de ese momento, ¿verdad? Y de que a mediados de los 90 hay esa esperanza de poder terminar con esa guerra tan cruel que tuvimos y de poder transformar en una sociedad democrática, participativa, donde se abre todo, ¿verdad? Entonces la cuerda dice, las feministas tenemos que decirlo, ¿verdad? Tenemos que decir nuestras propuestas, tenemos que decir no sé qué. Entonces deciden hacer un periódico. Somos un periódico mensual, ¿verdad? En donde llevamos 20 años, ¿verdad? 202 números, en donde pues hay diferentes interpretaciones de la realidad y propuestas, ¿verdad? Las lesbianas feministas ahorita en este momento no estamos, según sé, no estamos en ninguna organización como tal de lesbianas feministas. En los últimos años, desde mi percepción es que nos hemos posicionado dentro del movimiento de lesbianas feministas de la Via Yala, ¿verdad? O sea, somos un grupo, ¿verdad? Una colectividad de territorio de esa magnitud, ¿verdad? Que estamos pensándonos, que estamos accionando, que estamos posicionándonos, que estamos tratando de transformar tanto la vida cotidiana como la vida alrededor, que estamos discutiendo porque hay diferentes posturas, ¿verdad? Y que yo creo que una de las cosas es cómo estamos complejizando qué significa el régimen heterosexual en tu vida y qué significa el régimen colonial, por ejemplo, ¿verdad? Atravesado por el militarismo, atravesado por las políticas neoliberales. Entonces yo creo que es podría decirlo que la mayoría estamos en una postura antisistémica, ¿verdad? Entonces nos cuesta mucho, digamos, estar en una negociación con políticas públicas, con presupuestos, con esto, ¿verdad? La estrategia de Oasis ha sido mucho orientado hacia los medios de comunicación y también orientado hacia tratar de mitigar el dolor que las personas sufren cada vez que son víctimas de violaciones de los derechos humanos. Nosotras y nosotros nos dedicamos a acompañar a personas que quieren denunciar aquellos crímenes de odio que lamentablemente en Guatemala todavía no están tipificados como delitos. En el año 2016, un diputado me habló para preguntarme si queríamos escribir una iniciativa de ley para enfrentar ese proceso tan difícil de los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. Y mi primera respuesta fue decirle al diputado que no lo iba a hacer, y fue impresionante la cara que me hizo, como, ¡ay, no lo vas a hacer!, ¿verdad? Y luego le dije, no, es que el fenómeno de los crímenes de odio es un fenómeno que trasciende la orientación sexual y la identidad de género, porque también hay mujeres que son víctimas de crímenes de odio, igual que los pueblos indígenas, igual que menores, niños, niñas, adolescentes, igual que personas con discapacidad. O sea, en esta sociedad en donde la exclusión social es una característica tan nefastamente importante, era necesario el poder abordar el fenómeno de los crímenes de odio de una forma mucho más amplia, y especialmente tomando en cuenta que las leyes deben ser generales, impersonales, y tratando de resolver los fenómenos sociales. Esta iniciativa de ley tuvo el mismo resultado que la 5278, que la comisión respectiva del Congreso de la República dictaminó en contra de tanto de la 5278 como de la 5229. Yo creo que actualmente en el Congreso de la República de Guatemala sigue habiendo ningún tipo de posibilidades de poder plantear los temas de la diversidad sexual. Otra de las iniciativas que ha causado bastante polémica es la iniciativa 5272. Esta iniciativa fue escrita por las iglesias evangélicas y que tiene un antecedente en el año 2005, cuando fue aprobado el matrimonio homosexual en Canadá.
Inmediatamente cuando las personas aquí terriblemente conservadoras y muy corruptas se dieron cuenta de que había la posibilidad ya que en Canadá hubiera matrimonio homosexual, entonces para prevenir que en Guatemala se pudiera hacer, sacaron una iniciativa que es la predecesora de esta, en donde se prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. La presentación de una ley, la 5272, era un ataque a la existencia de la comunidad LGTBI y la promoción de la homofobia como posibilidad en el marco de la libre expresión de pensamiento. Afortunadamente esa ley no ha caminado totalmente, está todavía, tiene dos ámbitos, el ámbito de prohibir el matrimonio homosexual, permitir la homofobia, etc. Esa parte se quitó, pero la otra parte que se mantiene es el castigo al aborto. Yo creo que las acciones, para mí una de las más significativas es, digamos, esto de la marcha del 26 de abril, ¿verdad? Que convoca a Odisea, ¿verdad? Que es, pues se convoca una marcha de lesbianas, porque las otras marchas son específicas, son como más generales, más toda la población LGTB, o digamos la marcha de las mujeres o la marcha de feministas. Esta específicamente es una marcha de lesbianas, ¿verdad? Y empezaron con 20, o no sé, ¿verdad? Pero era un número muy pequeño, ¿verdad? Y pues con mucha rebeldía a ser públicas, ¿verdad? Mucha rebeldía, pues se besaban y hacían bailes y eso, ¿verdad? Con medidas de seguridad, ¿verdad? Porque caminaban por una de las avenidas más céntricas de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Entonces, siempre estás con el riesgo de cualquier reacción. Y yo siento que es como, sí es reivindicativo, es lucha, es reivindicativo, es movimiento, pero yo siento que con estas marchas, digamos, tanto la del 26 de abril como la del 28 de junio, es como en una sintonía, en una energía de celebrar la vida, ¿verdad? De celebrar los amores. Nuestra primera organizada fue en el 2000, éramos como 200 personas. Salimos de un centro cultural que era afín a la diversidad sexual en ese tiempo, ya no existe ahora, y caminamos por la Sexta Avenida, el camino que podríamos decir nuestra zona rosa, o donde paseamos o donde caminamos, para socializar, para conectar, para hablar, juntarnos con amigos. Fuimos por toda la Sexta Avenida hasta la discoteca más antigua de Centroamérica Gay. Ahí terminamos nuestro desfile, ese primer desfile, y éramos como 200 personas. Teníamos muchísimo miedo, muchos de nosotros iban con máscaras o con antifaces, y nos sentimos así como que ¡guau! Cuando lo tenemos un gran logro. Entonces, en el 2002 continuamos, y por eso es que el 2018 va a ser nuestro 18 desfile. Los primeros años eran más de protesta, era una caminata tipo nuestras muertes, nuestras ejecuciones, y nos dimos cuenta que estábamos transmitiendo ese dolor al resto de la población, que empezaba a incorporarse también, que no estaba tan cerca de nuestras organizaciones o de las organizaciones que estaban en el comité. Y a partir del 2006 se hicimos una marcha, o 2007, no recuerdo, la marcha de luto, donde casi que íbamos de negro por la muerte también de muchas mujeres trans en un contexto de trabajo sexual. Y ahí nos dimos cuenta que la gente estaba muy triste, a veces caía, no era lo festivo ni lo jolgorio, y a partir de ahí cambiamos y ya lo llamamos desfile, porque estábamos como que marcha, desfile, y empezamos a hacer un poquito más de presión política, pero con la alegría.